buenos días a todos. El día de hoy veremos lo que serían las últimas tres grupos de botones de la pestaña herramientas de bases de datos de Access Point, y los cuales tenemos son analizar, mover datos y complementos. Estos tres últimos grupos de botones, solamente analizar es el que posee 3 botones y los otros dos va de 2 a 1. Bueno, comencemos con el grupo de botones analizar. Tenemos que el grupo de botones analizar tiene 3 botones, los cuales son documentador de base de datos, analizar, rendimiento y analizar la tabla. Al darle clic al documentador de base de datos, esperemos, está y listo. Nos muestra lo siguiente: una ventana donde dice documentador, donde podemos tenemos lo que son tablas, consultas, fórmulas, informes, macros, módulos, bases de datos actuales y todo tipo de objetos. Más que todo, este asistente que nos abre nos sirve para poder crear documentos de todo lo que hay dentro de nuestra base de datos, desde las tablas hasta informes, las consultas o las macros, que son tareas automatizadas para nuestra base de datos. Podemos crear todo este tipo de documentos que nos servirían para respaldar en sí la base de datos. No solo la información dentro de nuestra base de datos, sino que todos los datos en sí que hay dentro de ella. Aquí nos va, en esta parte de aquí nos mostraría lo que serían las tablas dentro de nuestra base de datos. Le daría, y aquí ya nos habilitaría algunos de estos botones, y al darle a aceptar seguiría otro proceso, pero en este caso ya que no hay objetos para seleccionar, solo nos da este mensaje y termina el proceso. Luego tenemos el analizador de rendimiento. Al darle clic nos muestra también lo que es el misma ventana, o sea, el mismo asistente, solo con el nombre de analizador de rendimiento. ¿Y qué es lo que hace? El analizador de rendimiento nos va a analizar el rendimiento de las tablas, consultas, fórmulas, para ver si está el procesamiento que tenemos, o sea, si esto está bien, esto está mal, si hay que mejorar esto, si es muy lento o ya no hay espacio. Entonces el analizador de rendimiento va a hacer todo ese proceso para poder descubrir cuáles son los objetos, o sea, las áreas, mejor dicho, que no están rindiendo en condiciones óptimas, sino que son muy lentas los procesos. Aquí nos mostraría si hubieran consultas, fórmulas, informes, macros, todo ese tipo. Bueno, aquí sí ya tenemos algo, son las relaciones y proyectos. Al seleccionarlo, bueno, y dice no se selecciona ningún objeto, entonces no teníamos en sí objetos ahí, pero si hubiera, nos haría el proceso de análisis y nos mostraría si está en buen rendimiento. Luego tenemos analizar la tabla, y esta nos muestra lo siguiente, que es un asistente para analizar tablas, y nos da un ejemplo: productos de proveedor. Dice el nombre del proveedor está mal escrito, la información del proveedor está repetida. Aquí ya nos muestra que si los nombres están mal escritos del proveedor y que esa información está repetida, porque las bases de datos lo que buscan es que la información que uno está usando dentro de nuestra base de datos no se repita, sino que sea compacto. Y para eso las tablas ya uno especifica la cantidad de ¿cómo se dice? de campos donde vamos a introducir los datos. Si tenemos aquí dice Palobat LTV y nos indica su dirección, que es el proveedor. Entonces lo que se puede establecer aquí el proveedor, como pueden ver, es que lo tenemos varias veces, pero al final hay uno que está mal escrito, su nombre, y la dirección se estaba de duplicar, y nosotros lo que queremos es que no pase ese tipo de cosas, porque esto es un espacio que está ocupando dentro de nuestra tabla, y
Obviamente esto abarca almacenamiento en la computadora y lo que se busca es que tratar de ahorrar todos los recursos posibles para que la tabla trabaje en una forma óptima. Le damos siguiente y este nos muestra, dice el asistente para analizar tablas. Dice, tabla de productos y proveedores y nos muestra un ejemplo, tabla de nuevos productos. Y aquí nos muestra producto y buscador y luego nos dice proveedores. Y como pueden ver, lo que hizo aquí se le llama normalización. Y lo que nos hizo fue que hayan dos tablas, una tabla solo para productos y la otra para proveedores. Donde ya tenemos el proveedor, su nombre y su dirección. Y aquí los productos, todos ya establecidos cuál es el proveedor que los tiene. Así nosotros ya no tenemos el problema de estar allí duplicando la información como el proveedor, que el proveedor es para todos estos productos, pero y también que se nos duplica la dirección o está mal escrito el nombre. No, solo ya tenemos creados estos datos y estos ya se relacionan directamente con esta tabla como lo vimos en la clase anterior. Luego pasamos a lo siguiente, no hay tablas para analizar, el asistente saldrá. Ahora, aquí este último nos indica que como esta es una base de datos que he abierto, no existe una tabla en sí para analizar. Entonces aquí nos haría el trabajo, ahorraría el trabajo de hacer la normalización, él nos haría automáticamente todo el trabajo. Si tenemos una sola tabla, pero él decide que sean 3 tablas porque para que no haya duplicación de datos lo haría entonces al instante. Solo le damos a aceptar y termina el proceso. Luego pasamos a lo que es el grupo mover datos. Tiene 2 botones, bases de datos de Access y SharePoint. Este de aquí, este botón, nos permite mover lo que serían los datos de una base de datos, o sea, emigrarlos a otra, hacer que estos sean enviados a otra base de datos de Access, o podría también ser emigrados a otra base de datos de otro tipo de gestor de bases de datos, porque lo que hace es crear unos 2 archivos, los cuales son la base de datos, es el primero, y el segundo todos los objetos dentro de la base de datos. Le damos clic y nos muestra un asistente. Este asistente dice lo siguiente: este asistente mueve tablas de bases de datos actual a una nueva base de datos backend en entornos multiusuario. Esto reduce el tráfico de la red y permite la programación front-end continua sin afectar a los datos o interrumpir a los usuarios. Si la base de datos está protegida con una contraseña, la nueva base de datos backend se creará sin una contraseña y será accesible para los usuarios. Debe agregar una contraseña a la base de datos backend en una vez dividida. Esto podría ser un proceso largo. Haga una copia de seguridad de las bases de datos antes de dividirlas. Bueno, aquí lo que nos dice es que va a dividir la base de datos en 2 partes, como les comenté, pero también nos advierte de una cosa: hay que hacer un respaldo de nuestra base de datos por las dudas. No sabemos si esto podría llegar a tener problemas para hacer la lectura de la base de datos. Así que lo que hay que hacer es crear lo que es una copia de respaldo. Digamos, ya tenemos nuestra copia de respaldo, entonces le vamos a dar dividir base de datos y aquí nos va a mandar a guardar dice database 16-b punto, y ahí nos indica el formato. Le vamos a dar dividir. No hay tablas en esta base de datos, las tablas del backend estarán en blanco. Entonces, como no tenemos tablas, lo va a crear, pero todo en blanco. Y eso hace bases de datos de Access. Ahora tenemos SharePoint. Esto nos envía un asistente donde vamos a emigrar los datos como dice aquí, a donde desea mover los datos. Este asistente mueve todos los datos a un sitio de SharePoint mediante la creación de una lista de SharePoint para cada tabla y la vinculación de cada lista a la base de datos. ¿Qué sitio de SharePoint desea usar? Si nosotros tuviéramos ya un sitio, como pueden ver ahí nos indica que escriba la dirección URL del sitio,
va a ser un sitio web y aquí nos mostraría las opciones y las seleccionaríamos y moveríamos nuestros datos de la base de datos, los dejaríamos en línea en un sitio, en una lista o sitio SharePoint. Como yo no tengo aquí ningún sitio SharePoint almacenado, solo le doy cancelar. Pero si lo hubiera, sería nada más ahí escoger y luego comenzaría a hacer el proceso de subir y listo, y lo diría se ha finalizado. Luego tenemos el último grupo de botones, complementos, el cual solo es un botón este botón se llama igual que el mismo grupo. Le vamos a dar clic. Dice administrador de complementos. Nos muestra nada más esta opción. Le vamos a dar ahí clic. Ahora nos envía lo siguiente: complementos disponibles. Nos muestra esta ventana del administrador y si hubieran complementos disponibles, aquí habría un listado donde habría que seleccionarlos para usar. Aquí está el botón desinstalar. En este caso, si queremos desinstalar ciertos complementos que nos están haciendo un mal funcionamiento en la base de datos, lo seleccionamos y desinstalamos. Pero ya que aquí no hay complementos por el momento, nos da las siguientes opciones: cerramos la ventana o agregar un nuevo. Nosotros al darle clic en agregar nuevo nos mandaría a hacer una búsqueda a nuestro en lo que es la carpeta que aquí nos dice Microsoft Complementos, donde tendríamos ya complementos descargados para Access y le daríamos a abrir. Ya que no tengo complementos, no puedo hacer eso, pero una vez abiertos, aquí ya haría un proceso para que ese complemento sea agregado a nuestro programa y ya trabajara con las herramientas que ya trae el programa, pero haría un proceso adicional el cual no podemos hacer sin ese complemento. Bueno, jóvenes, aquí llego ya con lo que es la última pestaña de Access. Como pueden ver, luego de esto pasamos ya directo a las prácticas. Aquellos que tengan computadora la van a poder realizar, o los que no tengan, ni modo, va a ser opcional si las realizan o buscan el método. Pero la próxima clase ya sería las primeras prácticas dentro de lo que es nuestro gestor de base de datos. Así que nos vemos en la próxima clase y suscríbanse a mi canal, activen la campanita para ver más contenido. Así que nos vemos.